Si es tan amable de acompañarme, abra su Biblia en el libro de Esther. Y vamos a ir al capítulo 1 de Esther. Vamos a leer del 19 al 22. Libro de Esther 1, del 19 al 22. Dice la palabra del Señor. El libro de Esther está antes del libro de Job. Está Salmos, antes de Salmos, está Job, antes de Job está Esther. Pero se lo digo de la otra manera. Después de Nehemías está el libro de Esther. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Versículo que dije yo, 19. Así que, si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos que no pueda ser renovada o revocada. Debería ordenar que la reina Vasti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. Cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey, los maridos de todas partes, sea cual fuere su rango, recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas. El rey y sus nobles consideraron que esa propuesta tenía sentido, así que el rey siguió el consejo de Memucán, envió cartas por todo el imperio, a cada provincia en su propio sistema de escritura, o en su propio idioma, y en su propio idioma, proclamando que todo hombre debía ser jefe en su propia casa y decir lo que le viniera en gana. ¡Wow! Esta traducción está más dura que la Reina Valera, ¿verdad? El pastor, por eso está duro. Bueno, todos conocen la historia de Esther, me imagino yo. ¿Sí? Vemos al rey que en unos versículos anteriores dice que estaba alegre por el vino que tenía, quiere decir, estaba borracho. Mandó a llamar a Esther, a Vasti, que era la reina en ese momento, para mostrarle su gran belleza a todo el reino. Pero Vasti no hizo caso. Y bueno, no tengo el tiempo para seguir diciendo lo de la historia. Léalo, es una historia muy bonita, la historia de Esther, ¿sí? Y ahí verá de lo que hemos estado leyendo en este capítulo 1, 19 al 22. Ahora, no quisiera comenzar hoy sin antes pedirle a todos que oren por favor en sus casas y tomen esto bien en serio. Oren por esta nación, por las familias de las víctimas del tiroteo en Parkland. También oren por el joven que lo cometió, por el joven Nicolás Cruz, 19 añitos. Solamente tenía el muchacho. Para que se arrepienta. ¿Verdad? Oremos para eso, para que se arrepienta de todo su corazón de las cosas que ha hecho, ya que también él ha sido víctima de lo que hemos venido diciendo por mucho tiempo, de cómo está la sociedad, de cómo la Biblia nos muestra, como dice Mateo 24:12, que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y estamos mirando todo esto. Y una de las cosas que provocan todas estas cosas es nuestra predicación del día de hoy. La crisis de autoridad en la familia. A veces, ¿por qué predican de la familia tanto? Bueno, es que la sociedad se rige por la familia. Si no hay una familia fuerte, no hay una sociedad fuerte. Si no hay familia fuerte, no hay iglesias fuertes. Dios creó la familia desde el comienzo, lo hemos venido diciendo en toda esta serie.
Y después que miramos todas las cosas que suceden, decimos, ¿por qué suceden? Bueno, la Biblia nos dice la respuesta de por qué suceden. Le queremos echar las culpas a las armas, a esto, a lo otro, cuando lo primero que hay que cambiar es nuestro corazón. La sociedad tiene que cambiar su corazón y entregarse a los pies de Cristo. Amén. Pero tenemos que empezar desde nuestro hogar. No son las iglesias las responsables, no son las escuelas las responsables. Empieza desde nuestro hogar, Amén. desde nuestra familia. Amén. Hoy quiero comenzar dando 3 pasos para lograr una familia cristiana efectiva, según el propósito de Dios. El primer paso es el siguiente. En toda organización, ya sea grande o pequeña, para lograr un buen funcionamiento de esta, indefectiblemente debe existir algo que se llama orden y respeto entre las distintas partes que la componen. Número 2, pero para que haya orden y respeto en cualquier organización, deben existir leyes y normas que regulen el accionar de los miembros que componen la misma. Y número 3, para que estas leyes y normas se ejecuten correctamente, debe haber alguien con autoridad que las enseñe, las promulgue y las haga cumplir. Amén. Eso es muy importante dentro de la familia que se ha perdido. Ahora, existen personas que no les gusta obedecer estas cosas. Es lo más común y lo estamos mirando que no les gusta obedecerlo porque se están mirando todas las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Veamos entonces la crisis de autoridad en la familia y comencemos con el libro de Romanos 13, del 1 al 2. Mira lo que dice la palabra en Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, ¿qué dice ahí? Acarrean condenación para sí mismos. La palabra es clara, eso no está claro ahí. Explíqueme, que hay que explicarse, ahí lo dice. Si bien este pasaje tiene una relación directa con las autoridades generales, de lo que está enfocado el pasaje, o por ejemplo, aquí en este pasaje se está enfocando en lo que son los gobernantes, los jueces, de todas esas eminencias en cargos sobre un pueblo, pero también eso es aplicable, este pasaje, a lo que es el ámbito eclesiástico. Por ejemplo, las ovejas en obediencia al pastor también, siempre y cuando el pastor se someta a Cristo. ¿Sí? Cuando tenemos que someternos también a nuestros jefes en nuestros trabajos seculares, de eso también habla el pasaje de Romanos 13, del 1 al 2. Y de nuestro tema se refleja en la familia también. Es muy importante que en la familia exista Romanos 13 del 1 al 2. Hay que someterse a todas las autoridades superiores que Dios mismo estableció. Si recordamos en el versículo de apertura que leímos de Esther 1, el versículo 22 específicamente decía que el esposo es el jefe de su familia. ¿No lo decía ahí? El esposo es el jefe de su familia, delegada por Dios. Ahora, la semana pasada yo les dije que hoy iba a venir con esta enseñanza para los hombres. Amén. Esto es para nosotros hoy. Amén. ¿Sí?
Por eso la pregunta que viene ahora a continuación es, ¿cómo debe un hombre dirigir a su esposa y a su familia? Uno de los problemas más grandes que muchas familias enfrentan hoy en día es la falta de liderazgo de parte del esposo. Algunos esposos no reconocen que Dios los ha predestinado para este papel. Otros simplemente no saben cómo dirigir lo que Dios les entregó. Mientras otros se niegan a tomar el mando. No, esto no es mi problema. Eso es fácil. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de que muchos de los serios problemas en sus hogares son consecuencia directa de la falta de liderazgo del hombre en la familia. Es evidente que la falta de autoridad del esposo desencadena una serie de problemas matrimoniales, económicos e incluso dificultades en la crianza de los hijos. Por eso vemos las matanzas que vemos. Por lo tanto, exploremos por qué los esposos no toman el mando y cómo pueden comenzar a dirigir a su esposa y a su familia. No es tarde para empezar. Eso es lo bueno con Dios. Con Dios nunca desaprobamos el grado, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela, si tú no aprobabas, no podías pasar de grado. Con Dios no desaprobamos. Él siempre nos da una oportunidad, y nos da una oportunidad, y nos da una oportunidad. Si te arrepientes y le pides su ayuda, Él te ayuda. Hay que comenzar de nuevo. La pregunta que viene a continuación es esta: ¿por qué los hombres de hoy no toman el mando en el hogar entonces? Bueno, existen muchas razones por las cuales no toman los hombres lo serio que tienen que tomar lo que es el mando que Dios les dio. Ahora, voy a citar algunas de las razones. Algunas, hay muchas, pero solamente vamos a tomar algunas de las razones. Número uno, muchos hombres no crecieron con un buen modelo de liderazgo masculino en el hogar. Eso es muy común, ¿verdad? Tú creciste en tu hogar, pero no viste a tu padre hacer lo que debería de haber hecho. Entonces no creciste con ese modelo de decir, wow, mi papá es la cabeza del hogar. Mi papá no se preocupó por mí. A mi papá no le interesó. Mi papá me abandonó. Entonces, crecieron sin un modelo de un padre. Número dos, muchos esposos simplemente son holgazanes y prefieren cederle la autoridad en el hogar a sus esposas. Eso es muy común. Eso está hoy a la orden del día. No, yo prefiero quitarme eso de arriba y tú eres la que tienes el control. Otros sencillamente se rinden porque sus esposas desafían su autoridad en el hogar. Las esposas son muy inteligentes, ¿verdad, hombres? Te desafían. Ellas mismas te recuerdan las malas cosas que tú hiciste antes de tú conocerla a ella. O si ya eres cristiano, te dicen, pero cristiano con lo que hiciste. Te sacan las malas decisiones de tu pasado en cara, y estas son una de las razones por las cuales los hombres no toman el mando, porque se sienten que no pueden, ¿verdad? Número 4, algunos esposos son manipulados por sus esposas por medio de lágrimas. ¿Me dice amén? Amén. Se abstienen de tener relaciones sexuales. Si no, esto no hay nada. Y hay algunas que te acosan hasta verbalmente para que el mando del hombre sea abdicado. Abdicado quiere decir sea quitado. Tú eres esto y esto y esto. Te ofenden de todo y entonces el hombre baja la guardia. Lo que tú digas, mi amor. Ahora, con el pasar de los años se ha descubierto que estas son solo algunas de las razones que les impiden a los hombres asumir la responsabilidad que Dios mismo
predestinó para ellos. Ya Dios te predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, hombres, fuiste predestinado antes de la fundación del mundo para que tú fueras el líder, la cabeza de tu hogar. No tu esposa, no tus hijos, tú. Sí, sí, porque ahora en la época moderna los hijos son los que reinan en la casa. Ya no es el esposo, ya no es la esposa, son los hijos. Bueno, el esposo que te estoy hablando a ti hoy, eres tú, el cabeza de la familia. No es tu hijo, no es tu esposa, eres tú. Ahora, hombre, sabía que Dios no va a tomar en cuenta ninguna de estas cosas que tú no estás haciendo para tomar el control en tu casa. No, Señor, es que ella me grita y me ofende. Bueno, el Señor eso no lo va a tomar en cuenta. Te va a decir, tú eres. No, es que mis hijos son tan rebeldes que yo, por tal de no tener problemas con ellos, pues, bueno, eres tú el que tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar el control de tu casa, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Eres tú, hombre, no es tu esposa. ¿Cómo puedo, dice algún hombre por ahí, pastor, pero entonces ¿cómo puedo estar seguro de que Dios delegó en mí la responsabilidad sobre mis hombros como esposo y padre de familia? Bueno, la palabra de Dios es nuestra guía. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice Pablo en Efesios esto, dice, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Está clarito esto? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso algunos hombres lo quieren borrar. No. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Ahora, la palabra cabeza que vemos ahí en Efesios 5:23 significa esto, porque el marido es el jefe, porque el marido es el encargado. Eso es lo que está significando esa palabra cabeza. No está diciendo porque el marido es el tirano de la mujer, no. Está diciendo, el marido es el jefe de la familia. El marido es el encargado que Dios puso para guiar esa familia. Pablo directamente instituyó los preceptos que le confieren al esposo la responsabilidad de dirigir a su esposa. Es más, Pablo usó el ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia para que todos comparáramos nuestras acciones con las de él. Marido, no te puedes comparar con otro esposo o con otro hombre, no, compárate con Cristo. Por consiguiente, hombres, si quieren ser discípulos de Jesús, observen a Jesús y maestro. Jesús es nuestro amo, es nuestro maestro. Si queremos ser discípulos de Él, pues observémonos a Él. Él es el modelo supremo de liderazgo en la familia o el liderazgo masculino. Es Jesús el líder supremo de eso. Entonces, seguimos con la pregunta, ¿qué debo hacer como líder de mi hogar entonces? Bueno, vamos a ver. Número 1, un líder, una cabeza en la familia, lo primero que hace es dirigir, pero con amor. Ya ve que no es dando golpes, ni insultando, ni diciendo malas palabras, ni nada de esas cosas. No, hay que dirigir nuestra familia, pero con amor. ¿Por qué? ¿Quién es el modelo? Cristo. Primera de Corintios 16, 13 al 14 dice, estar alertas o alerta, dice, permanecer firmes en la fe,
portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas nuestras cosas sean hechas. Del esposo en un hogar debe estar firmemente arraigado en lo que es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el juicio que debe gobernar todo lo que tú dices y todo lo que tú haces. Ahora, pastor, ¿cómo hago? Bueno, tú puedes ser amoroso y puedes ser fuerte a la misma vez. Porque la autoridad que Dios te dio, esa tienes que cumplirla con amor. Un ejemplo. Papi, quiero ir acá. Es algo que tú como padre sabes que no le conviene. Fuerte, con amor. No, pero no es no y ya. No, porque no te conviene por esto, por esto, por esto. Nosotros como tus padres te queremos tanto que nuestro primer ministerio es enseñarte por qué te digo que no. Con amor. Cristo te ama. No te conviene esa amiga. No te conviene ese amigo. Cuidado lo que estás haciendo en la escuela. Con amor. Pero no porque tú digas, es que yo tengo que tener el amor de Cristo, decirle sí, haz lo que tú quieras. Por amor. No. Es con amor, pero con autoridad. ¿Sí? ¿Quién es el ejemplo de eso? Cristo. Con amor, pero con autoridad. Número 2, hombres. Tienes que dirigir tu hogar con iniciativa. Dice la palabra en 1 Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él tuvo la iniciativa de amarnos a nosotros. No te creas que tú amas a Cristo porque tú eres bueno. No, el problema es que tú amas a Cristo porque Él te amó primero. Amén. Él tuvo la iniciativa. Bueno, esa iniciativa que Él tuvo es la que nosotros debemos de tener en nuestro hogar. El amor, hombre, te motivará antes que nada a ser un iniciador. La iniciativa está al centro del liderazgo verdadero. Un líder no espera a que otros le den ideas. Él incita y toma el primer paso. ¿Sí? Cuando hagas esto, tu esposa entonces reconocerá de una manera muy práctica cuánto te interesas por ella y por el bienestar de tu familia. Tu liderazgo, varón, hará que ella entonces confíe en ti. Es muy importante el liderazgo del hombre. Porque el hombre actual está acostumbrado a que lo tienes que hacer así porque yo lo digo así. Y tú no has visto hombres que sientan a su hijo y le dicen, no te quiero ver fumando, ¿ok? Porque si te veo fumando... ¿Qué ejemplo hay ahí? ¿Dónde está el ejemplo? No te quiero ver diciéndome las palabras en la casa. En esta casa tú me las respetas, ¿ok? Oye, vieja. ¿Dónde está el ejemplo ahí? Tu liderazgo hará que tu esposa confíe en ti. Y tus hijos también. Número 3. Hombre, dirige con tu ejemplo. Es lo que estamos diciendo aquí. ¿Dónde está el ejemplo? Bueno, hay que dirigir con el ejemplo. Jesús le dice a sus discípulos, Juan 13:15. Mira lo que dice Jesús mismo. Dice, porque os he dado ¿qué? Ejemplo. Yo lo hice primero. ¿Sí? Dice, yo, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo. También tenemos el ejemplo de Pablo. Mira lo que dice el apóstol, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de quién? De Cristo. Ejemplos. Por ejemplos. Muchas veces nosotros
no tenemos ni que hablarle a alguien de Cristo cuando tú con tu ejemplo vives a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hay que hacerlo. Si dices que eres cristiano. Y si tú dices que eres cristiano, porque tú sigues a Cristo, ¿no? ¿Sí? Padre, esposo, puedes decirle a tu esposa esas palabras de como yo lo hago, tú hazlo. Le puedes decir a tus hijos, así como yo te digo que lo hagas es porque yo lo hago así. O eso no está en el vocabulario nuestro. Si quieres que tu hija, que tu esposa, que tus hijos te respeten como el líder del hogar, es importantísimo que seas un buen ejemplo. Importantísimo. Es importante. Tienes que ser un buen ejemplo. Cómo te comportas, cómo te diriges, cómo hablas, qué haces. ¿Es Cristo lo primero en tu vida? Porque para decirle a alguien ven a Cristo, tú tienes que mostrar a Cristo. Tú no le puedes decir a alguien ven a Cristo y cuando vire la espalda, porque la gente va a decir, ¿y a qué Cristo me dijo él que viniera? Porque Cristo hay uno solo, pero hay muchos por ahí que dicen que son Cristos y no son Cristos. No Cristos, no son cristianos. Cristo hay uno solo. ¿Verdad? Hermano, padre, esposo, hombre, reflexiona por un momento esto. ¿Diriges tu hogar con tu ejemplo? Acuérdense que hay pastor, el pastor es el primero que tiene que vivir esto que está aquí. ¿Sí? ¿Vives tú o diriges el hogar tuyo con tu ejemplo? ¿Modelas la piedad, la paciencia, la pureza, la fe, la búsqueda de Dios, la autodisciplina, la moralidad? ¿Lo practicas? ¿Puedes decirle a tus hijos o a tu esposa, sigan a Cristo así como yo lo sigo? Otra cosa, cuando te equivocas, cuando fallas, ¿qué haces? No, yo no me equivoco. Y entonces hay algunos que dicen, acuérdate que el pastor dijo que yo soy la cabeza. Cuando te equivocas, lo primero que tienes que hacer es reconocer que fallaste. Francamente, decir, fallé, mi amor. Hijo, fallé. Humillarte delante de Dios. Ser humilde y reconocer que fallamos. ¿Sí? Uno respeta a la persona que con sinceridad admite sus faltas. La familia pierde el respeto cuando éstas se encubren. ¿Sí o no? Sí, pasa así, es así. Después, ¿qué? No, a mí no hay respeto. Perdimos el respeto. Ahora, analicen como parejas desde qué punto se perdió el respeto. Hombres, número 4. El hombre tiene que dirigir en lo espiritual. No es caerle con un bate en la cabeza, ni coger una pistola como otros y matarlo, porque eso es fácil. Es dirigir en lo espiritual. Y en lo espiritual, te cuento, es lo más difícil. Porque Jesús dice que cuando le dieron por una, puso la otra. ¿Estás dispuesto? Mateo 15, 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos ¿qué hacen? Caerán en el hoyo. Entonces hay que dirigir en lo espiritual, porque si tú no diriges en lo espiritual, acuérdense que los valores los da Dios. Los valores de una familia, los valores de un hombre, los valores de una mujer, los valores de la sociedad, los
nos da Dios en su palabra. Si no guiamos nuestra familia a través de la palabra, ¿qué valores estamos enseñando? Dirige en lo espiritual, mi hermano. Para llevar a cabo esta tarea, primero tienes que ser un hombre espiritual. Es imposible liderar en lo espiritual sin ser espiritual, ¿sí o no? Hay que ser espiritual primero. La semana pasada lo dije, que muchas personas dicen, es que pastor, mi matrimonio es cristiano. Tu matrimonio no puede ser cristiano porque tú no eres cristiano. Ah, si tú eres cristiano y tu esposo es cristiano, el matrimonio es cristiano. Es así. Bueno, así mismo pasa con dirigir en lo espiritual. Tú tienes que dirigir en lo espiritual, pero antes tienes que ser espiritual. ¿Sí? Es obvio que no puedes dirigir a alguien a un lugar que tú no conoces. La pregunta es, ¿tienes Jesucristo prioridad en tu vida? ¿Es Jesucristo la prioridad en tu vida? Eso es para que veas si eres o no eres espiritual. ¿Sí? ¿Es la oración en tu vida algo importante para ti? Parte tuya como hijo de Dios, que tú dices, tengo que orar diariamente al Señor. Dios nos manda a orar. ¿Sí? ¿Eres un hombre que practica lo que predicas? Hay que vivir en lo espiritual. ¿Sí? Cuando hacemos y dirigimos en lo espiritual, así comenzamos y mantenemos el liderazgo verdadero en nuestro hogar. ¿Sí? Número 5. Un hombre dirige en lo moral. Es muy importante la moral. ¿Sí? El liderazgo moral se deriva de la intensidad de tu vida espiritual. Si no te has entregado completamente a Cristo, tus principios morales no serán firmes. ¿Por qué? Porque si tu corazón no está anclado en la verdad de la palabra de Dios, te guiarás por tus sentimientos, por tus emociones, por la opinión de otros. Oye, ¿cómo tú hiciste para criar a tu hijo así? No, no es así, porque no todos son iguales, ¿verdad? Sé que Dios tiene un plan para cada uno diferente. Entonces no es por emociones, no es por sentimientos, no es porque alguien te da una opinión de lo otro. La palabra de Dios es el fundamento, mi hermano, de toda decisión moral que tomas en la vida y en el hogar. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Esta es la única manera de recibir las bendiciones que Dios te ha prometido. ¿Cómo recibimos las bendiciones en nuestra familia? Siendo hombres espirituales, guiando a nuestra familia en lo espiritual, porque cuando somos espirituales, entonces podemos dirigir en lo moral. ¿Sí? Amén. ¿Para qué se hizo la ley? Para ti. Y para dividir entre lo malo, Saber coger entre lo bueno y lo malo. y lo bueno. ¿Verdad? Amén. Número 6, hombres. Tienes que dirigir con tu servicio. Eso es muy importante. Juan 13, 14 al 16 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, nuevamente, el ejemplo de Cristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, dice el Señor, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. El Señor le plació enviarme como pastor. Yo no puedo nunca pensar que soy la máxima Coca-Cola del desierto. No, el Señor es la máxima autoridad en nuestra vida. Así como esposo, Dios te dio la autoridad en tu casa, pero no para que tú abuses de tu esposa y de tu familia. Eres cabeza, pero bajo las leyes de Dios. Lo que Dios estableció para ti como la cabeza del hogar. Otro aspecto muy importante del liderazgo es ser siervo del hogar. Puede
que estés pensando esto, ¿por qué debo yo ser siervo si soy cabeza? Ah, ahí está. ¿Cómo si soy cabeza puedo ser siervo? ¿Qué? Ah, bueno, el Evangelio es así. ¿Sí? El Evangelio es así. ¿Cuál es el ejemplo que dijimos ahorita que teníamos que imitar, hombres? Cristo. Cristo Jesús. Él lo hizo. Él le lavó los pies a sus discípulos, siendo Dios. ¿Sí? Él demostró una y otra vez que no le molestaba ensuciarse las manos para servir a los demás. Recuérdense que en esa época, en Jerusalén o en donde quiera que vayan, que iban, las calles estaban sucias de todo. Los animales estaban ahí no habían como ahora. El Señor, ¿te imaginas eso? El Señor mismo se despojó, se sentó y le lavó los pies a cada uno. ¿Te imaginas cómo estaban esos pies de cada uno? Bueno, Él lo hizo así. ¿Sí? Él le lavó los pies a sus discípulos. Ahora, hoy algunos hombres dicen, no, yo no tengo que limpiar en mi casa, ni tengo que fregar, ni tengo que lavar, ni tengo que cuidar muchachos, ni tengo que hacer nada. ¿Te imaginas que Jesús hubiera dicho, no, yo no le tengo que lavar los pies a nadie, ni tengo que morir por nadie? En definitiva, yo soy Dios, ¿verdad? Bueno, Él no lo hizo así. Nosotros tenemos una responsabilidad como siervos de hacer el servicio en nuestro hogar. Tenemos que servir a nuestra esposa. Acuérdate que el matrimonio no es que te sirvan a ti. Para que el matrimonio tenga éxito, tú tienes que servir al otro. Ese es el llamado. Ese es el propósito. ¿Sí? Número 8. Dirige en las tomas de decisiones. Hombres, Filipenses 2, 3 al 4 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahí va. No buscando nada, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de quién, del otro, de los demás. Ese es. ¿Sí? Eso es. Buscar el interés del otro, no el tuyo propio, para que podamos ver frutos en nuestro matrimonio. Ahora, este es uno de los aspectos más difíciles del matrimonio, la toma de decisiones. Sí. La razón es porque si no estás dirigiendo piadosamente en las áreas antes mencionadas, ¿se recuerda la que mencionamos? Tu esposa no te va a respetar como cabeza de la familia. Y mucho menos cuando tomes una decisión. ¿Por qué? Porque tu esposa confiará en tu entendimiento espiritual. Si tú dijimos en el punto 4 que había que ser espiritual, cuando tu esposa vea que tú eres un hombre espiritual, es más, hay cosas que no tienes ni que decirle. Sabes que tú vas a dirigir por lo espiritual. Cuando tú digas algo es porque ya tú lo chequeaste con el Señor 1000 veces. Porque tú vives con el ejemplo de lo espiritual en ti. ¿Sí? Ahora, frecuentemente, y esto yo lo he visto mucho, hay parejas que siempre están discutiendo por cosas. Por ejemplo, ¿cómo gastar el dinero? No es que mi esposa es una botarata, no es que él dice que me da el dinero de su trabajo, pero ya después se limpia el pecho y se va. Y el dinero es un problema del matrimonio. Ese es uno de los grandes problemas del matrimonio. Las finanzas dividen los matrimonios. ¿Sí? ¿Cómo gastar el dinero? ¿Cómo disciplino a mi hijo? Los hijos rebeldes, ¿cómo lo hacemos? Porque cuando tú quieres disciplinar, entonces la madre o el padre por el otro lado dice, ay, pobrecito. Entonces quieren ser más paternales que todos, ¿verdad? Eso es un problema hoy en día en los matrimonios. Hay que aceptar lo que es así. ¿Sí? Y aún esta de ¿dónde van a ir a vacacionar? Ya traen un problema. Ah, no, yo quiero ir a México. Ah, no, pero yo quiero ir a Orlando. Y ya cualquier cosa es un problema. Hay que tomar decisiones juntos. Hay que tomar decisiones confiando en que el hombre de la familia, acuérdense que estamos hablando del hombre,
está haciendo su trabajo espiritualmente. Cuando la mujer ve que el hombre está haciendo su trabajo espiritualmente dirigido por el Señor, ella sola dice, me estoy enfrentando al propio Señor. ¿Sí? Con lo que tú has decidido, pídele también entonces al Señor entendimiento para ver si lo que ella te está diciendo tiene más lógica que lo que tú quieres decidir. Porque, por ejemplo, Moisés, el Señor le dijo, guíate por Sara. Las mujeres son importantes, pero esa es la ayuda idónea, ¿verdad? Hay cosas que nosotros como hombres muchas veces no vemos como la ve nuestra esposa. Para eso es la ayuda idónea. Pero para eso hay que tener conexión, no estar divididos, sino conexión. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, por último, no es suficiente saber cómo ser el líder del hogar. Esto es muy importante. Ahora, todo lo que hemos hablado es para que el hombre tenga un punto de referencia de cómo él debe de vivir su vida matrimonial o su vida de cabeza en el hogar, en la familia. Eso es lo que hemos hablado anteriormente antes de llegar a este punto. Ahora, no es suficiente saber todas esas cosas. Eso no es suficiente. ¿Qué es suficiente? Juan 13:17. ¿Qué dice? Si sabéis esto, seréis felices y ¿qué? Si lo practicáis. Si lo practicáis. No es suficiente saberse la Biblia, no es suficiente saber su teología, no es suficiente ser pastor, no es suficiente saberte toda la palabra del Señor. No es suficiente hasta que lo practiques. Hay que practicar todo lo que nosotros estudiemos, aprendamos, todas esas cosas. Si no lo practicamos, ¿sí? No ser solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Por eso, para terminar, líderes, esposos, padres, hombres que me escuchan, escuchen. Puedes tener toda la verdad del mundo, pero si no la pones en práctica, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Te lo voy a decir más claramente aún. Dios te va a bendecir, hombre. Dios te va a bendecir, esposo. Dios te va a bendecir, padre. Te va a bendecir a ti, va a bendecir a tu familia, si tú asumes el liderazgo que Él destinó para ti. Si no asumimos el liderazgo que Dios nos puso a nosotros, va a ser difícil tener una familia como el Señor lo quiere. Va a ser difícil. La pregunta entonces es, ¿crees tú que Dios te ha llamado a ser el líder de tu hogar? Tu corazón no captará esta verdad, a menos que obedezcas su llamado a asumir el cargo de líder. ¿Crees tú que Dios te ha llamado, hombre? ¿Crees tú que Dios te ha llamado a ser el líder de tu hogar? Si es así, pues tenemos que practicar todas las cosas que Dios dice en su palabra que hagamos. Yo sé que hay cosas que son bien difíciles, ¿sí? Pero para Dios no hay nada imposible. Y escucha esto si te quieres llevar un consejo. Todo lo que esté de ti hacer, tú hazlo. Lo otro se encarga Dios. Tú haz lo que tú tienes que hacer. De lo otro, Dios se va a encargar. ¿Sí? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver la frase del día de hoy. Es la siguiente. Frase del día. El hombre que tiene a Dios por su posesión tiene todo lo que es necesario tener. No necesitamos otra cosa. ¿No, verdad? Ahí está. A.W. Tozer. Dice, el hombre
hombre que tiene a Dios por su posesión tiene todo lo que es necesario tener. No necesitas tener más nada. Si Dios es el centro de tu vida, si Dios dirige tus pasos, si Dios guía tu corazón. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por enseñárnoslas. Gracias por cada uno de los hombres que nos miran a través de las redes sociales y están en este lugar. Te damos a ti la gloria. Gracias y ayúdanos como hombres, Señor, a poner estas cosas en práctica. No solamente escucharlas, no solamente saberlas, sino ponerlas en práctica. Te pedimos que nos ayude. Hay cosas difíciles, hay cosas que parece que no están al alcance de nuestras manos, pero todo está bajo tu control. Todo está bajo tu control, Señor. Te ponemos en tus manos las cosas difíciles que nosotros como hombres, esposos, padres tenemos, Señor, que no podemos cambiar, pero tú sí las puedes cambiar. Pero comienza primeramente con nosotros para nosotros poder hacer nuestra parte y tú harás la tuya. Gracias, gracias por cada uno de los hombres que nos han observado en este día. Te pedimos, Señor, que tú los fortalezcas, que tú le des la fuerza necesaria, Señor, para seguir adelante. La sabiduría para guiar su familia, su esposa, sus hijos, Señor. Y guiarse primeramente ellos como líderes espirituales de su hogar. Levanta, Señor, a esos hombres para tu ministerio. Levanta a hombres para tu ministerio, Señor. Ese ministerio que siempre lo hiciste antes que cualquier ministerio, que fue la familia. Gracias, porque si no podemos dirigir nuestra familia, ¿cómo vamos a dirigir la iglesia? Dice tu palabra. Ayúdanos. Danos las herramientas que ya tenemos, pero danos el deseo y la confianza de confiar en ti para aprenderlas y ponerlas en práctica. A ti te damos toda la gloria, te damos toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.